sobre cuál es el tema que quieres que yo hable a tu pueblo. Mire, los pastores, o cuando damos un mensaje, no somos una suerte de hechiceros o brujos, o a ver tú. Pero Dios pone cosas en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro espíritu, y a veces nos habla de forma muy específica sobre las cosas que quiere que hablemos a la iglesia. Amén. Cada predicación, cada mensaje al que usted asiste, es un mensaje que va a bendecir su vida. No por la persona que lo da, sino porque es la palabra de Dios. Amén. Usted tiene que acostumbrarse a decir amén a lo que cree. Amén. Cuando nosotros decimos amén, estamos declarando que creemos aquellas cosas que se están diciendo o aquello que nosotros estamos hablando. La Biblia dice que Jesús visita a una ciudad y está haciendo milagros, y visita a otra y hace milagros, y visita a otra y hace milagros, pero de repente él viene a su ciudad natal y dice la escritura que la gente lo veía con recelo y él decía: yo quisiera hacer tantos milagros aquí, pero a causa de su incredulidad yo no puedo obrar. La incredulidad no es que detenga a Dios, pero no crea la atmósfera divina para que Dios trabaje. Amén. Y cuando nosotros decimos amén, estamos creando la atmósfera divina, estamos abriendo las puertas y estamos moviéndonos en fe. La escritura también nos enseña que un hombre que tenía un hijo endemoniado fue con los discípulos de Jesús. Mira, yo creo que cualquier padre que su hijo se enferma o tiene una enfermedad grave, su corazón se va a romper. Y en su corazón no va a existir otra meta más que su hijo obtenga la sanidad que necesita. Así que gracias Alexa. Así que este papá está desesperado, está viendo que su hijo de cuando en cuando los demonios lo toman y dice que los demonios lo arrojan al suelo, y la descripción que hace pareciera como un ataque de epilepsis. Pero más que un ataque de epilepsis, la Biblia es clara al decirnos que eran demonios. Así que el papá lleva a su hijo y están los discípulos y empiezan a orar por él y no pasa nada. Pero el papá que está desesperado no se va a detener solamente en ver a los discípulos. Un papá desesperado, alguien desesperado por una necesidad, no se conforma con lo sencillo, con voy a ir a la iglesia que oren por mí, sino va a ir más allá porque tiene una necesidad en el alma. Amén. Así que va y le dice a Jesús: Jesús, mi hijo está endemoniado. Y ya les dijiste a los muchachos, los discípulos no pudieron echarlo fuera. Jesús se queda pensando y dice: ay, Dios santo, ¿hasta cuándo voy a tener que tolerar esto? Pareciera que Jesús se desespera con las personas y pareciera que Jesús piensa: ay, no, estos no sirven para nada. Pero lo que Jesús tiene en su corazón es decir: ¿hasta cuándo van a creer? ¿Hasta cuándo van a aprender a decir amén en su corazón? No solamente con su boca, sino así sea, lo creo y lo abrazo. Jesús toma al muchacho y así lo sana. El padre está ahí y está en una crisis y le dice a Jesús: ayuda a mi fe, porque yo creo hasta cierto nivel, pero para obtener la sanidad de mi hijo yo necesito ir a un siguiente nivel de fe. Así que él está ahí diciéndole a Jesús: ayuda a mi fe, por favor. No es que no tengamos fe, es que a veces necesitamos ir al siguiente nivel. Y empezamos con cosas tan sencillas como decir amén a lo que creemos, amén a lo que esperamos. Mira, yo escucho a los que predican, yo escucho a los que ministran y de repente dicen: y así es esta situación y el que no crea se lo va a llevar el diablo. Y todo el mundo dice amén. Y yo no voy a decir amén a eso. Que se lo lleve a usted, a mí no me... Y decimos amén sin saber. Y a veces el que está aquí hablando, ministrando o en el grupo de alabanza, sueltan una palabra: porque Él vive, y todos amén. Porque creemos en un Dios vivo. No es un Dios muerto, no es un Dios sufriente, no es un Dios que está en el madero, es un Dios que venció la muerte, resucitó y está a la derecha del Padre, intercediendo por nosotros. Amén. Él es la razón de nuestra fe. El mensaje de hoy se llama Como en el cielo. Es algo que Dios puso en mi corazón compartirte esta mañana, como en el cielo. Mateo 6:10 dice lo siguiente. Usted conoce este versículo, Mateo 6:10. ¿Lo tiene? Lo busca en su Biblia digital y me acompaña ahí.
Dice así Mateo 6:10: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, también, así también en la tierra. Amén. Mira, esta es la palabra de Dios y nosotros lo decimos sin meditar, sin discernir, sin entender. Una de las primeras cosas que yo recibí de mis abuelos, de mis padres, es: cuando te vas a dormir, vas a arrodillarte, pones tus manitas, y me enseñaron todo la cuestión, todo el show, me atrevería a decir, porque me arrodillaba y ponía mis manitas siendo un niño y hacía una petición y hacía una oración y repetía el Padre Nuestro: Padre nuestro que estás en los cielos. Y parte del Padre Nuestro es esta declaración: venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Amén. ¿Usted cree que en el cielo se hace la voluntad de Dios? En el cielo se hace la voluntad de Dios. Usted puede leer la escritura y ve cómo Dios tiene control y autoridad sobre todo. Y en la tierra también se hace la voluntad de Dios. Pero hay algo, Jesús lo dijo: todavía no hemos sido perfeccionados. Todavía viene el día en que todo será perfeccionado. ¿Por qué entonces no sucede en la tierra como en el cielo? ¿Usted cree que hay en el cielo enfermedad? En el cielo no hay enfermedad. En el cielo hay dolor. En el cielo no hay dolor y no lo habrá. ¿Pero por qué entonces en la tierra sí? Porque vivimos en un mundo caído, en un mundo que empezó en perfección, pero que el hombre, por su desobediencia, destruyó todo. Dios desciende, está creando al hombre, habla con el hombre y le entrega la autoridad de todas las cosas al hombre. Y le entrega la autoridad sobre la tierra y sobre su familia y sobre sus relaciones y sobre la naturaleza, y le entrega toda autoridad esa para el hombre. Enseñoréate, trabaja la tierra. Enseñoréate significa gobierna esta tierra, trabájala. Pero lo que Dios buscaba en el hombre es que el ADN de Dios y el carácter de Dios y la forma de Dios en el hombre la impusiera en la tierra. Así que la voluntad de Dios para la tierra es la bendición, pero esta iba a ser establecida por el hombre. Entonces llega Satanás y el hombre le cree y el hombre va detrás de Satanás, y la Biblia dice que los hombres aman más la oscuridad que la luz. ¿Por qué? Porque en la oscuridad nuestras deficiencias pareciera que se esconden, pero no se esconden, se profundizan. El hombre le entrega toda la autoridad a Satanás y es la tierra en la que vivimos hoy. Pero en el cielo no es así. Y cuando Jesús les enseña a orar a las personas, les dice: ustedes pues orarán así: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. De nuevo, te recuerdo, es el deseo de Dios que la voluntad de Él se imponga en la tierra a través del hombre. Él lo puede hacer. Él puede destruir todo y comenzar de nuevo, pero Él eligió hacerlo a través del hombre. Amén. Pero ¿qué dice la escritura? Que el hombre amó más la oscuridad. Y a veces pareciera que la oscuridad tapa lo que somos. Mira, conozco la historia de un hombre medio Federico. No te voy a mentir. Estaba medio Federico. Y él dice que siempre le hablaba a la muchacha que le gustaba de noche. Y la visitaba de noche. Y la llevaba a pasear de noche. Todo era de noche. Y la muchacha estaba bonita de preciosa. Bonita, bonita, bonita. Así que el día que se van a casar, tiene que ser la ceremonia de día. Pero toda la relación había sido. Así que cuando la novia ve al susodicho galán, dijo: ay, Dios santo, Dios mío en las alturas, ya ni modo de echarse para atrás. Y le dio el sí. Este hombre piensa que fue inteligente. Pero la oscuridad no oculta nuestras deficiencias, las acentúa. Amén. ¿Has visto esos espejos? ¿Cómo se llaman? Las mujeres me van a decir que están llenos de luces. Vanity. ¿Por qué están llenos de luces? Para que se vea todo, ¿verdad? Ay, aquí. Mira nomás que pestañas tan chiquitas. Ahorita me hago pestañas de vaca, dijo, ¿sabe quién? Pero la luz saca todo.
¿Y qué pasa, mujeres? Yo sé que a ustedes no les ha pasado, a alguna prima suya les ha pasado. ¿Qué pasa cuando la prima se maquilla en la oscuridad? Y sale lista, mi amor. Y ya trae la pestaña por acá medio. El rímel acá parece ya darqueta en lugar de... Entonces la oscuridad no encubre nuestras deficiencias, las acentúa. Pero la luz lo manifiesta todo. Cuando oramos, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. No oramos porque el ángel baje y haga la voluntad de Dios. No oramos simplemente porque Dios diga y se ha hecho, porque Dios tiene la autoridad y el poder para hacer eso. Si Dios quisiera que eso fuera, ni siquiera nos hubiera pedido que oráramos por eso. Ni siquiera nos hubiera enseñado a hacer eso. Pero cuando Jesús nos enseña a orar, hágase tu voluntad en la tierra como hace en el cielo, implica que esa autoridad, esa voluntad va a ser establecida por nosotros. Por nosotros. Necesitamos crear una atmósfera y un ambiente espiritual. Creamos un ambiente espiritual y una atmósfera espiritual cuando nos movemos de forma espiritual. Amén. Cuando usted tiene alabanza, cuando su forma de hablar cambia, cuando deja las declaraciones pesimistas de, ay, no, es que a mí sí me va a pasar, es que conociendo mi suerte, a mí sí me toca. Ya salieron con un nuevo virus y hay algunos que están pensando en ponerse cubrebocas. Otros ya están pensando, no, si no me fui en el COVID, en esta sí me voy. Eso no es fe. Eso no es fe. Pero empezamos a declarar y a crear un ambiente ahí medio feo. Ha entrado a un lugar donde hay una persona que está muy enferma, no que utiliza 1, 2 o 3 cajas de medicamentos, que tiene media farmacia ahí. Hasta el ambiente huele extraño. Y hay un ambiente que dices tú, si no estoy enfermo, entro ahí y me voy a enfermar. Hay un ambiente preparado. Pero si nos movemos de forma espiritual, entonces transformamos el ambiente y creamos un ambiente espiritual. Amén. ¿Y cómo transformamos y cambiamos y empezamos a crear un ambiente espiritual? Con nuestra declaración, con el creer, con el decir, yo soy lo que dice la Biblia que soy. Aunque tal vez no esté acabado el producto, pero yo soy. Mira, si no tuviéramos fe, si no creyéramos en Dios y en su maravilloso poder, ni siquiera estaríamos predicando los que predicamos. Porque ¿para qué predicarle a los huesos secos y para qué predicarle a las piedras? Si a ti te dijeran, te vamos a encargar que les enseñes a esa piedra, que le enseñes a esos huesos secos, ¿lo harías? Tú dirías, no, eso es pérdida de tiempo. Pero Dios llama a un profeta y le dice en una visión, hay un montonal de huesos secos y hay un valle de huesos secos. Y le pregunta a Dios al profeta, hijo de hombre, ¿estos huesos secos volverán a vivir? Porque el profeta dice, estaban secos y secos en gran manera. No era como que se murieron ayer. No era como que se murieron hace 10 años. Estos huesos tenían cientos de años ahí. Le está diciendo Dios a este profeta, un hombre que conocía a Dios, ¿estos huesos vivirán? Que no lo sabía Dios. Y cuando Dios hace esas preguntas, siempre les digo las cualidades de la mujer en Dios. Cuando una mujer te hace una pregunta, cuando una esposa te hace una pregunta, no está buscando información, está teniendo misericordia de ti. Así que Dios tiene misericordia del hombre y le dice, ¿volverán a vivir estos huesos? ¿Qué esperaba que le contestara? ¿Qué espera la esposa cuando le dice al esposo, ¿dónde andabas? No está buscando información, está teniendo misericordia, está dando la oportunidad de que por tu propia voluntad le digas, no, me fui con mis amigos. ¿Y qué es lo que espera Dios del profeta? Que el profeta diga que sí. Y el profeta dice, yo no sé. Sabe, tú sabes. Y les empieza a decir, habla a esos huesos y diles que vivan. Y el profeta recuerda que es una visión. No es una película de terror, es una visión, es decir, es algo espiritual lo que el profeta está viendo. Y dice que de repente vio subir esos huesos y ponerse de pie.
Y de repente de la nada empezó a crearse músculos y tendones y nervios y piel, y todo empezó a revestir aquellos huesos. Y aquellos huesos volvieron a vivir y fueron personas. ¿Por qué predicamos? ¿Por qué trabajamos? Porque conocemos al Dios vivo que tomó este hueso seco y esta piedra y le dio vida. Y cuando declaramos vida y cuando predicamos y enseñamos, estamos creyendo, porque Dios es así, que tú volverás a tener vida, que tú volverás a tener sanidad, que tú volverás a brillar, y sé que Dios lo va a hacer. Dios está hablando a mi corazón y me dice, yo lo voy a hacer de nuevo. Está trayendo y reconstituyendo en algunos esta mañana. Pero tienes que creer. Pero tienes que creer. No es por mi fe, es por tu fe. Yo puedo tener toda la fe del mundo, pero si mi fe se conjuga con tu fe, si nos unimos y creemos en Dios, entonces Dios hará. Amén. Así que declaramos en fe, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Pero prepara la atmósfera espiritual. ¿A quién le habló esto? A un profeta, a alguien que le seguía y le servía. Una de las cosas que más me indignaron cuando yo conocí del evangelio fue cuando alguien se paró delante de mí y me dijo, tú no eres hijo de Dios. Y yo dije, perdón. Casi me lo agarro a trancazos, pero si me lo hubiera agarrado a trancazos hubiera demostrado que no era hijo de Dios. Por eso le di chance. Y le dije, perdón. Ahora resulta que tú eres mejor que yo. Y con tierno amor y con palabra firme me dijo, no soy mejor que tú. En nada soy mejor que tú. Pero la Escritura dice que todos aquellos que confiesan el nombre de Dios, no los que dicen mi Diosito, mi Chuyito, no, los que creen en Dios, los que le quieren conocer, los que empiezan a escuchar su palabra, los que empiezan a vivir para Dios, ellos son hijos de Dios. Amén. Mira, me quebró por dentro la verdad. Yo necesito creer. Yo necesito tener fe. La Biblia nos narra de un encuentro que Jesús tiene con un hombre llamado Nicodemo. Un hombre que conocía la ley. Es decir, conocía toda la Biblia. Y Jesús le dijo, para entrar en el reino de los cielos y para entrar en esta atmósfera espiritual, te es necesario nacer de nuevo. Porque lo espiritual se entiende de forma espiritual. Y las cosas espirituales se ven con ojos espirituales. Y necesitas volver a nacer de nuevo. Y este era un hombre que conocía toda la Biblia. Acabo de ver una entrevista, le acercan el micrófono a un sacerdote y le dicen, oiga, ¿qué nos puede decir acerca de nacer de nuevo? Y dice, no, yo de eso no sé nada. ¿Cómo que no sabe nada? No, ¿no sabe que la Biblia dice eso? No, yo la verdad no me acuerdo. Desde el seminario para acá, no sé nada. Este hombre le está sucediendo igual que con Jesús y el sacerdote. Y le dice, necesitas nacer de nuevo. ¿Cómo he de nacer de nuevo? ¿Acaso puede un hombre siendo viejo volver a entrar al vientre de su madre? Y Jesús casi le dice algo como, ay hijo, enfócate en lo que estamos. Lo espiritual se ha de discernir de forma espiritual. No te estoy diciendo que tienes que nacer de forma carnal, sino tienes que nacer del Espíritu de Dios y de las aguas del bautismo. ¿Sabes por qué la gente se bautiza? Pues porque nos llevaron a fuerzas. Bueno, no, la Biblia dice que todo aquel que ha creído en Jesucristo, todo aquel que le ha decidido entregar su vida, porque la Biblia dice que nadie viene al Padre si no es a través de Jesús. Así que si tú has decidido creer en Jesucristo, el siguiente acto es ir a las aguas del bautismo. Y si tú naces de nuevo, estás preparando el ambiente espiritual. Todo esto es para que tú puedas hacer que la voluntad de Dios, no la tuya, la voluntad de Dios se haga en el cielo como en la tierra. Y oramos por las personas y esperamos que sanen. Y bendecimos a las personas y esperamos bendición de Dios sobre ellos. Y nos movemos en fe, no por vista. Y nos movemos creyendo que Dios tiene un futuro mejor, aunque hoy nuestros ojos nos digan que todo va a empeorar. Aunque hoy nuestros ojos nos digan que no hay oportunidad, nos movemos en fe. Creemos, es la única diferencia. Hemos creído y entonces su voluntad
será establecida en la tierra. Yo creo, Dios, y porque creo actúo. Y aunque mis ojos naturales no lo ven, mis ojos espirituales lo están viendo. Y yo puedo verte brillar, y yo puedo verte sano, y yo puedo verte transformado, y yo puedo ver a un matrimonio quebrado de nuevo levantado. Yo puedo ver. ¿Por qué? Porque Dios me ha abierto los ojos, porque Dios ha quitado la venda espiritual, pero necesito meterme con Dios. ¿Cómo creemos en las personas? ¿Cómo decidimos darles nuestra confianza? Porque los empezamos a conocer, porque lo conocemos día tras día tras día. ¿Por qué a algunos no les das tu confianza? Porque los conoces y ya sabes que ya te la hicieron 1, 2 y 3 veces. Pero cuando empiezas a relacionarte con una persona y esa persona te cumple, no tienes problemas en creer. Amén. Y Dios ha cumplido. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 1. La palabra del Señor dice así, me vas a seguir ahí en tu Biblia, también va a estar en la pantalla. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Amén. Mira, este es el mensaje de un padre a un hijo espiritual. Padre espiritual, hijo espiritual. Amén. Timoteo y Pablo. Y Pablo le está dando indicaciones a su hijo espiritual. Y la primera línea, el versículo 1 dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Amén. ¿Qué significa eso? Mira, ¿cómo establecemos el reino de Dios? ¿Cómo traemos la voluntad de Dios a la tierra? Porque nosotros vamos a ser el vehículo. Dice que nos esforcemos en la gracia. Amén. Mira, hay un llamado que Dios está haciendo y no es fácil responder a ese llamado. Muchos amamos, muchos deseamos, muchos queremos cosas buenas en nuestra vida. Pero cuando Dios está haciendo el llamado, no es fácil responder a ese llamado. ¿Sabes cuál fue el primer llamado que yo recibí? Y estoy seguro, casi seguro, el primer llamado que tú recibiste, cuando te habló para venir a Él, cuando te llamó para que le recibieras, cuando empezó a quererse conectar contigo. Pero es difícil responder al llamado. ¿Qué tuviste que vencer para estar el día de hoy aquí? No me refiero en este día, me refiero en la vida en sí. Mira, mi primer cosa a vencer fue juntarme con toda esa bola de cristianos que les lavaron el cerebro. Es algo que me pusieron a mí en la cabeza. ¿Qué son los cristianos? Es gente que le lavaron el cerebro. Es gente que tiene pobre la mente y la tiene tan pobre que los convencieron de cambiarse. ¿De cambiarse de qué? ¿En qué estábamos? Es que yo soy católico, apostólico, romántico, por todas las de la ley. Pues nomás de labios, porque de ahí en más. Pero ¿qué tuve que vencer? Yo, más allá de las cosas, tuve que vencer algo que había en mí. Y Dios me decía, ven y atrévete a conocerme. Yo decía, no, yo tengo mi religión. Yo tengo lo que creo. Yo tengo lo que siento. Yo tengo lo que he visto. Yo tengo lo que han visto mis ojos. Mira, yo lo he visto. Y Dios me decía, ven, ¿a qué le tienes miedo? Ven y conóceme. Pero la Biblia dice que como Él es luz, expone todas nuestras deficiencias. Y como Él es luz, expone todas nuestras carencias. Y es tan complicado decirle a Dios por principio de cuentas, voy a ti, y responder ese llamado. Mira, Timoteo era un joven discípulo. Era un joven que había sido enseñado por su madre y su abuela. La Biblia dice que todos los de su colonia, todos los de su ciudad daban testimonio de que era un buen muchacho, de que conocía la Biblia, de que amaba a Dios, de que tenía sueños e ilusiones. Y de repente el apóstol Pablo llega predicando a su ciudad y Timoteo va hacia él y lo conoce. Y de repente Timoteo siente un llamado de Dios a seguir a Pablo, no solamente a irse con él, sino vivir, hacer
todo lo que Pablo hacía, pero tiene una mamá y tiene una abuela. En una sociedad donde las mujeres no valen nada si no están respaldadas por un hombre. ¿Qué significa que Timoteo deje a su mamá y a su abuela y empiece a seguir a Pablo? ¿Qué significa eso? Significa dejar desprotegidas hasta cierto punto a su mamá y a su abuela. Dios te está haciendo un llamado esta mañana. Yo lo sé, yo lo creo. Dime, ¿qué es lo difícil de responder al llamado? ¿Cuánto te ha costado? Ahora, ponte en el lugar de Timoteo, ponte en el lugar de su mamá. ¿Qué justificaciones hay para no ir tras de Dios? ¿Qué justificaciones hay para no ir tras el plan de Dios? Supongamos, hermana Elvira, que usted es la mamá de Timoteo. No me diga, no, yo sí lo dejaba ir porque soy bien cristiana. Yo sé que sí. Pero supongamos que usted no quiere que su neco se vaya. ¿Qué justificación daría para que él no se fuera? ¿Qué pretexto daría para que no se fuera? ¿De qué voy a vivir, hijo? Tú eres el hombrecito de la casa, ¿verdad? Lucy, ¿qué pretexto, justificación daría siendo usted Timoteo para no ir tras de Pablo? Siendo Timoteo. Dios ya le puso en el corazón, ven a mí, sigue a este hombre, lo que él dice. ¿Qué justificación pondría para no ir? No, hombre, traicionar a la familia, pues ¿qué te pasa? Esa situación no es de Dios. Mira, todos tenemos buena. Gerardo, danos un buen pretexto para no ir. Para no ir, tú eres Timoteo. Déjenme lo pongo en oración, es un clásico, esa no falla. No, déjenme lo pongo en oración. Hermano, nomás le estoy pidiendo que me ayude a bajar la silla. A ver, es algo muy complicado. No soy digno. Pero ¿qué necesitamos? Fortaleza para responder al llamado. Ustedes lo acaban de demostrar. ¿Cuántas veces le has dicho a Dios, déjame lo pongo en oración? ¿Cuántas veces le has dicho, es que eso no fue con lo que yo nací? ¿Cuántas veces le has dicho a Dios, no, es que yo no veo eso? Hablo del primer llamado de acercarte a Él y hablo del siguiente llamado de trabaja aquí conmigo. Trabaja haciendo esto. ¿Es complicado? ¿Es difícil? Mira, Efesios 6:10 dice lo siguiente. ¿Lo tienes? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos ¿en qué? En el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Amén. ¿Sabes quién es el que te murmura por acá? No vayas, estás muy joven, tus niños están muy chiquitos. Además, ese es el enemigo. Pero la Biblia dice, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. No sabes, ayer platicaba con un pastor, no sabes lo complicado que es responder al llamado. O tal vez sí lo sabes, por eso no le quieres entrar. Decía un pastor ayer, yo ya quería dejar la iglesia y fui a otra congregación porque estoy cansado, estoy abrumado, me siento. Y el pastor predicó bien chido. Y nos acercamos a él y le pensábamos decir, pastor, yo voy a dejar la iglesia, yo voy a dejar de pastorear y me voy a venir a congregar con usted. Dice, yo lleva con esa intención, yo ya sentía de Dios eso. Sentía de Dios. Llega con el pastor y el pastor le dice, pastor, qué bueno que nos visita este día. Hágase para acá. Quería decirle algo. ¿Qué? Oiga, ya no aguanto más. ¿No me podría ir a congregar a su iglesia? Uno y otro ya andaban ahí. Pero la Biblia dice, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortalezcanse en el Señor. Se los he platicado muchas veces, la mayoría ya lo he escuchado, los que no lo van a volver a escuchar. Muchas veces yo tenía mi plan y mi proyecto de vida. Yo quería tener mi trabajito y cobrar cada semana, irme al Walmart los sábados en la tarde cuando salía de cobrar. Yo quería eso, ir a la iglesia, persinarme y regresarme. Eso es todo. Pero Dios me hizo un llamado.
quiero que me sirvas a mí y quiero que trabajes para mí, pero voy a ser un constructor. Señor, tú no sabes ese plan que yo tengo. Yo voy a ser un gran constructor, probablemente hasta arquitecto. Y él me dijo, no, yo te quiero aquí sirviéndome todos los días. Todos tus sueños y tus planes me los dejas ahí a un lado, por favor, porque estos son los sueños y los planes que yo tengo para ti. Esfuérzate en el Señor y fortalécete en el Señor. En Él encontrarás la fuerza para responder a este llamado. Acompáñame a 2 de Timoteo 2:2. Vamos a leer la primera parte. Necesitas, pues, fortaleza para responder al llamado. Estamos hablando de hombres, de mujeres que se van a levantar y se van a fortalecer para establecer el reino de Dios en su entorno y para hacer la voluntad de Dios en esta tierra. Amén. 2 de Timoteo 2:1 dice lo siguiente, sí me equivoqué, 2:2. Gracias. 2:2 dice lo siguiente: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otro. Amén. ¿Cuántos quieren crecer aquí? ¿Cuántos quieren crecer económicamente? ¿Cuántos quieren que su matrimonio crezca? ¿Cuántos quieren que sus hijos crezcan o su negocio crezca? Amén. Todos decimos amén. Así que hay algo con lo que no contamos y hay algo que queremos evitar. Nuevamente, las que son mamás me ayudan. ¿Qué pasa cuando un bebé empieza a crecer? Cuando le empiezan a salir los dientes, ¿qué va a pasar? ¿Qué le pasa al bebé? Marisol, ¿qué le pasa a un bebé cuando le empiezan a salir los dientes? Están irritables, lloran. ¿Le da temperatura? A veces. Los que tienen niños de 10, 12 años, cuando empiezan con temperatura y a decir que todo les duele, y va a crecer, se va a dar un estirón. ¿Sabes que crecer duele? Nosotros vemos el crecimiento en las plantas. Vemos cómo las plantas van creciendo. Ay, mira qué bonita, ya va aventando flor. Pero algo que no tenemos en nuestro ideario es que crecer duele. Crecer duele. Mira, llegamos a la altura que tenemos, llegamos a la complexión que tenemos y lo hicimos con dolor. ¿Cómo puedo ser un hombre, una mujer que establece la voluntad de Dios en la tierra? Primero, yo te dije, hay que creer. Segundo, yo te dije, hay que esforzarte para responder cuando Dios te llame. Tercero, prepárate para el dolor, porque crecer duele. Crecer duele. Timoteo amaba la escritura, pero necesitaba preparación y revelación. El joven Timoteo amaba a Dios, pero es diferente que te enseñe tu mamá de Dios en la casa a que te confrontes con un mentor o un pastor. Una mamá probablemente te va a abrazar y te va a decir, no, mi chiquito, no sufra. Si eso le duele, no sufra. Aquí está su madre. Por eso Dios le dio harta madre para sufrir por usted. Pero un pastor y un mentor, que tú sufras y que te duela por crecer, nos tiene sin cuidado. Nos tiene sin cuidado. Si vas a llorar, llórale. Y llórale bien, decía mi mamá. Si no te doy motivos para que llores bien. Si vas a sufrir y te va a doler por crecer, llórale. Porque no vamos a ir a decirte, ay, mi chiquito, ¿qué tiene? Lo que has oído de mí ante muchos testigos. ¿Cómo crecemos? Hechos 11:26. Vamos a leer esa porción. Hechos 11:26. ¿Lo tienes? Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Amén. Timoteo viene con toda la actitud del mundo, pero ahora le toca crecer. ¿Y cómo va a crecer? De forma relacional. En la iglesia, Dios estableció que creciéramos de forma relacional.
Pablo le avisan, aquí hay un grupo de gente que quiere conocer más de Dios, vamos a enseñarles. Y Pablo se muda de donde está a la ciudad de ellos y empieza a enseñarles. Y se reunieron por todo un año. Así que creemos en nuestra mente que está acostumbrada a lo actual, creemos que por un año todos los domingos se reunían. Pero no fue así. Por un año todos los días se reunían. ¿Cada cuándo? Todos los días. ¿Y a qué se reunían? A estudiar la palabra de Dios. No sabes cuántas veces he escuchado, pastor, el mensaje del domingo estuvo bien bueno. ¿Sí? ¿Y de aquí hablé? No, pues la verdad no me acuerdo. Pero sí me acuerdo que estuvo bien bueno. Dice la escritura, se congregaron un año y diariamente en el templo y en las casas enseñaban y aprendían. Mira, congregarse toda la semana, hay quien me ha dicho, pastor, pues ya ve, usted tiene la culpa. Si pusiera reunión de hombres, de mujeres, de niños, de chiquitos, de más grandecitos, de un poquito más altos, de casadas, de no casadas, de solteras, pero con 3 relaciones rotas. No, hombre, toda la semana nos reuniríamos. Pero, ¿qué dice la Biblia? No se reunían para resolver problemas particulares. De hecho, hubo unos hermanos que acudieron a Jesús porque su papá murió y dejó una herencia, y uno de los hermanos va, el menor, va y le dice a Jesús, Jesús, mira a mi hermano, míralo, míralo, no me quiere dar mi parte de la herencia, Jesús, díceselo, Jesús. ¿Y qué esperaba este hombre? Que Jesús fuera y le dijera, eres malo, nosotros somos cristianos, somos buenos, tienes que partir la mitad. Eso esperaba ese hombre. ¿Y qué le contesta Jesús? Jesús les dice, yo les he enseñado la escritura, tienen que hacer y vivir de acuerdo a la escritura, cáigale. ¿Y le importó a Jesús el dolor de ese hombre? Porque no nos importa tu dolor cuando se trata de hacerte crecer. Amén. ¿Qué le está diciendo? Ustedes conocen la escritura, ¿no? Y saben qué hacer respecto a eso, ¿no? Al hermano que no quería partir la escritura, ¿qué te dice la escritura? Que seas justo y que compartas, ¿ok? Y a ti, hermano menor, ¿qué te dice la escritura? Que aunque mi hermano no quiera repartir la herencia, yo no tengo por qué romper mi relación con él y no tengo que odiarlo, mas tengo que perdonarlo si es que él no quiere repartirla. ¡Ay, dolor que me volviste a dar! Todo un año aprendiendo ¿qué? La escritura. ¿Por qué? Porque a partir de la escritura relacionan sus situaciones emocionales, familiares, de negocios, de todo. De todo. Pero crecer duele. Duele darse el tiempo de venir diariamente. Duele tener que discipularse. Duele tener que venir al discipulado y que en el discipulado te confronten. Yo les he dicho a algunos de ustedes cuando vinieron por primera vez a decir, pastor, me quiero congregar aquí. Nada más que cuando usted elige, porque usted oró y cree que Dios le dijo, este va a ser tu pastor, me da la autoridad de meterme en su vida. Así que no me vaya a querer decir al rato, viejo chismoso, ¿qué se anda metiendo? Porque se supone que si tú decidiste que yo fuera tu pastor, Dios me va a dar discernimiento a veces para ir contigo y decirte, ¿qué andas haciendo? ¿Dónde andas? No estés de mentiroso. No me estés diciendo mentiras. Pastor, perdón, porque no voy a poder venir porque ¿cómo se llama? No, pues me siento mal. Y al rato te vemos en la fiesta del puerto. Y como pastor te voy a ver, te voy a encontrar y te voy a decir, no seas mentiroso. Dime que no quieres ir. No me digas que estás enfermo. Pero dime la verdad. Crecer duele. Pero tienes que crecer. Y cuando crecemos, aprendemos a imponer la voluntad de Dios, como es en el cielo, en la tierra. Amén. Dice también ahí en 2 de Timoteo 2:2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Amén. ¿Qué estaba haciendo Pablo con Timoteo? Pablo estaba discipulando a Timoteo. ¿Para qué? ¿Crees que el fin último de Dios es que tu vida esté bien? Dios quiere que estés bien, pero el fin último de Dios
no es solo que tú estés bien, es que la tierra sea transformada, es que la familia sea transformada y la comunidad sea renovada. Amén. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Amén. Entonces, ¿cuál es la meta también del evangelio? Que tú te levantes como un discípulo, que tú te prepares, que aunque te duela, crezcas y que prepares una siguiente generación. El pastor no va a durar para siempre y no siempre va a ser relevante. No siempre va a ser relevante. Mira, a veces vemos pastores jóvenes o con fuerzas o con bríos y decimos, hace pastor la onda y aquí y tiene influencia con los jóvenes y con las familias. Pero de repente vemos pastores de 60, 70 años. Ya se suben al púlpito así. Ya me falta poquito, pero ahí la llevo. Y desde aquí dicen, muchachos, no se porten mal. ¿Y qué dicen los muchachos? No, hombre, ese hombre me inspira. Eso dicen. Hasta los adultos dicen, ya, está viejito el pastor, ya, no le hagan caso. Pero ¿qué estamos entonces haciendo? Preparando a la siguiente generación. Y Dios quiere que tú crezcas para que aprendas y enseñes a otros a crecer. Amén. Encarga esto a hombres fieles. Enseña a otros, ¿a quiénes? A hombres y mujeres fieles. ¿Qué es fidelidad? Porque la fidelidad, según lo que Pablo está diciendo, es el primer requisito para los que sirven en la iglesia. La fidelidad. ¿Qué es fidelidad? No, pastor, pues yo nunca he sido infiel. Primero que nada, ni digas mentiras. Porque la Biblia dice que solamente hay uno bueno. Y ese es Dios. Amén. Y si me dices que tú eres hombre o que tú eres mujer y que tú no ves a los hombres y a las mujeres, para ti son como un palo seco ahí en la... No es cierto. En alguna vez por ahí se te han desviado los ojos. Señor, perdóname, discúlpame. Y le seguimos. Pero a lo que voy, ¿qué es fidelidad? Fieles a su palabra. Está hablando Pablo con Timoteo y le dice, yo te escogí por estas cualidades y tú tienes que ver estas cualidades en otros. Gente que sea fiel a su palabra. Gente que sea fiel a la iglesia. Gente que sea fiel a sus líderes. No sabes cuántos servidores, mientras está el pastor es lo máximo, Dios lo tenga en su gloria y cosas así. Pero nada más no está el pastor, que el pastor no sabe. Ya está viejito, ya. Él no sabe de esto, pues ni que fuera todólogo. Fieles a sus líderes, fieles a la iglesia, fieles en la palabra, fieles a su llamado, fieles a Dios. Hombres y mujeres que establecen el reino de Dios, hombres y mujeres que traen la voluntad de Dios a la tierra, son hombres fieles. Pero tú y yo queremos a veces establecer la voluntad de Dios en la tierra, pero no somos fieles. Y si no hay fidelidad, entonces, ¿cómo lo haremos? Dice la palabra en 2 de Timoteo 2:2, que sean, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú debes de convertirte en un hombre idóneo. Tú debes de convertirte en una mujer idónea. ¿Me pones la imagen de la visión, por favor, Germán? Esta es la visión que tenemos como congregación. Por si no lo sabías, tenemos misión, visión y objetivo. Se basa en Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Qué es lo que nosotros visionamos? ¿Qué significa? ¿Qué es lo que veo en el futuro que hacen todos ustedes? Bueno, primero, que esta congregación es una familia, no una institución. Y que expresamos de forma real el amor de Dios, no nada más de dientes para afuera. Que nos llamamos hermanos porque nos vemos como hermanos. Si no, no te molestes ni te lo voy a tomar a mal. Pastor, ¿usted no se enoja porque no le dicen pastor? No, a mí dime hermano, dime Jorge. No me molesta, no me molesta. Pero si me dices hermano, trátame como hermano. Si me dices pastor, demuestra que soy tu pastor.
Queremos una familia real y llena de amor, que vive y enseña la bendición integral de Dios, que le enseña a las personas a levantarse, no oprimirse más, que les enseña de un Dios amoroso, porque Él es un Dios amoroso, no un Dios que te quiere aplastar y que te quiere castigar por todos tus pecados. Sí, el pecado lleva castigo en Él. Sí, Dios castigará al final el pecado, pero la voluntad de Dios es que no seas aplastado, sino que seas levantado. Amén. Por último, que lleva el mensaje de salvación de forma práctica y entendible. ¿Qué es idóneo? ¿Qué es idoneidad? Mira, yo soy un pastor idóneo para ti. Es decir, Dios dijo, ¿por qué Dios te sembró aquí? ¿Porque te voy a dar el pastor más cool que hay? Probablemente, pero no es por ahí. El Señor dijo, este es idóneo. Este tiene las características que empatan contigo para enseñarte. Tal vez a otros Dios decía, no, este pastor no sirve para enseñar a esta persona. Entonces lo llevaré a otro lugar donde tengo un pastor que es idóneo para enseñar a tal o cual persona. Amén. Tú no necesitas un pastor, ni necesitas ser un hombre o una mujer súper inteligente, popular, fuerte, hablar bien, perfecto. Necesitas ser idóneo o idónea para enseñar a los tuyos y para enseñar a otros. ¿Escuchaste lo que se dijo en la predicación? ¿Lo entendiste? Compártelo con otros de forma idónea. Tal vez sabes que si traes a alguien, ese alguien no va a entender lo que yo diga. Es que va a decir, no, hombre, ya nomás, ¿qué pastor? Ni corbata trae. Enséñale tú. Ministralo tú. Si tú eres idóneo para enseñar, enseña tú. En eso también lo vemos en el matrimonio, cuando la Biblia dice, cuando la Biblia habla de idoneidad en el matrimonio. Puede haber unos más guapos, más fuertes, más altos, más capaces. Puede haber unas más bellas, más inteligentes, más virtuosas. Pero tú eres la idónea para él. Y él es el idóneo para ti. Amén. Verso 3 de 2 de Timoteo. Vamos a leer esa porción. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Amén. Mira, iglesia, que no te espante la disciplina. La gente que establece la voluntad de Dios en la tierra son personas que no les espanta la disciplina. Yo amo que me traten bien. Yo amo que me digan, pásale pastor, ¿cómo está? ¿Cómo te quiero? Pero amo más todavía a los que son disciplinados. Amo a los que no están viendo por mi bienestar, es decir, por mi corazoncito, pero amo más a los que son capaces de disciplinarme, a los que recuerdo, a los maestros, a los pastores, a los líderes, que recuerdo con más amor, con más cariño, son a los que me disciplinaron, que me hicieron enojar, que me hicieron batallar, que me confrontaron, porque ellos generaron un cambio en mí. También conocí personas que me amaron, y me amaron con un buen amor, pero en el amor con el que me amaron, nunca fueron capaces de meterme disciplina. Nunca fueron capaces de decirme, hey, no estés faltando a la iglesia, ¿cómo quieres crecer? Hey, métete a la oración. Oye, aquí se sirve temprano, si no vas a servir, mejor no. Mira, me decía la hermana Isabel un tiempo, quieren ser ujieres, pero el ujier tiene que llegar antes del pastor e irse después. Pero ellos quieren llegar y que ya esté todo hecho, irse y hay que los demás terminen. Disciplina. Ay, esta hermana la vamos a sacar ya. No se crea, hermana, es un chisterín. Pero así dicen. Pero esa disciplina es la que nos mantiene y nos hace crecer y nos forma. No le tengas miedo a la disciplina, que no te desanime el dolor, que te mantenga la disciplina. Amén. Dice la escritura, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo.
Una vez le pregunté a mi amigo soldado, hey, ¿no me puedes conseguir una pistola? Tú puedes. Me dijo, no, tú estás loco, tú piensas que las pistolas son para enseñarse, ¿verdad? Él me decía, mira, tú estás loco, porque primero, ¿para qué quieres una pistola? Pues para andar con mi pistola y así nadie se meta conmigo. Y él me dijo, primero, una pistola no es para traerla así. Segundo, si tú sacas una pistola, es para usarla, no para decirles, miren mi pistola, traigo una pistola. Yo lo escuchaba, cómo lo paraban a las 4 de la mañana, y de repente me decía, andamos acá en Michoacán, nos quedamos en la sierra, y fuimos allá, y fuimos acá, y a todos lados, y yo decía, no, creo manches, yo no aguantaría eso. Disciplina, si alguien entiende la disciplina son los soldados, son la gente que ha estado en la milicia. Sé disciplinado, porque el atleta, dice en el verso 5, segunda de Timoteo 2, versos 5 y 6, vamos a leer eso. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. ¿Sabes qué le ha pasado a nuestros campeones de boxeo en México? En México hemos tenido grandes atletas, grandes deportistas, boxeadores, y todos han terminado, o la mayoría ha terminado muy mal. El gran campeón Julio César Chávez, 99 peleas ganadas, invicto, y le vino a ganar un muchachito que en ese momento empezaba. Y cuando le preguntan ahora dicen, pues es que yo me confié, yo dije, pues yo soy Juan de las Peras, nada más me paro y gano. No se disciplinó. El atleta que va a ser coronado es el que pelea legítimamente, es el que se disciplina. Por último, y con esto voy a cerrar, el labrador, en el verso 6, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Debe trabajar primero. Dios te está haciendo un llamado. Algunos para que lo reciban. Otros para que se reconcilien. A todos para que entiendan de qué se trata esto. No se trata de decirnos cristianos, somos discípulos. Para establecer su voluntad, así como se hace en el cielo, en la tierra. Para poder orar, para cambiar nuestro entorno espiritual. Pero necesita gente que no le tenga miedo al llamado. Necesita gente disciplinada. Necesita gente que entienda que esto también se trata de reproducirse en otros. Gente especial. Si estás aquí, es porque Dios pensó en ti desde antes de la fundación del mundo. Todavía no eras creado, pero en su mente estabas. Si estás aquí es porque Dios tiene una oportunidad para ti y tú decides aceptarla o no aceptarla. Si eres un servidor de esta congregación, es porque Dios quiere afinar tu servicio. No te duela. Así como tú eres corregido, yo también. Prepárate, porque hay mucho por servir. Quiero que cierres tus ojos y vamos a hacer una oración. Vamos a hacer un par de oraciones. Y la primera es por aquellos que no han conectado con Dios, que todo el mundo te ve como hermano y todo el mundo, ya llevas medio año aquí en la iglesia y gloria a Dios, hermano, pero no has recibido a Cristo en tu corazón, que no le has abierto tu corazón realmente. Si tú crees que tú estás en ese punto, esta oración es para ti y quiero que me ayuden todos a repetir esto. Vamos a decirle a Dios, toma mi vida y hazme tuyo. Amado Dios, repitan conmigo, amado Dios, en el nombre de Jesús, te invito esta mañana a tomar control de mi vida. Quiero afirmarme como hijo. Te pido perdón de mis pecados. Te recibo como mi Salvador. Llena todo lo que soy. Transforma lo que no te agrade. Y cambia mi vida. Creo que fuiste a la cruz, que moriste por nuestros pecados y que resucitaste al tercer día para darnos vida y vida en abundancia. Hoy te recibo como mi Salvador y mi proveedor. Ahora repite esta oración conmigo. Dios amado,
El tiempo ha pasado en la iglesia y yo me he quedado de lado. Hoy, en el nombre de Jesús, yo quiero hacer tu voluntad en el cielo como en la tierra. Y quiero que todos los planes y proyectos, que todas las sanidades y bendiciones que pensaste para mí se cumplan. Quiero que la bendición me persiga y no yo a ella. Porque ese es tu plan. Porque tú lo has dicho en tu palabra. Que si vivo en tu casa, las bendiciones irán tras de mí y me alcanzarán. Vamos por una última oración. Amado Dios, en el nombre de Jesús, enséñame a escuchar tu voz. Quiero hacer tu voluntad en mi vida. Perdóname porque he sido negligente, porque no me he disciplinado para servir, para desarrollar ministerio, para vivir mi vida en familia. Porque no me he disciplinado para prepararme y hacerme un discípulo. Haz en mi vida conforme a tu voluntad, que yo haré en esta tierra tu voluntad como en el cielo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén, Jesús.